¿Puede América del Sur ser una potencia mundial? La respuesta es muy clara. Sí, América del Sur puede ser una potencia mundial porque producimos la gran parte de los alimentos que requiere el mundo. 30% de la carne, 28% de los cereales, 26% de las frutas, 25% de la leche. Y no solo producimos los alimentos, sino que también tenemos petróleo, energía y agua potable, que no tienen 2.600 millones de personas en el mundo. Por esa razón, América del Sur puede ser una potencia mundial. Y hoy es el mejor momento en los últimos 200 años para que América del Sur sea una potencia. ¿Por qué? Porque nunca en la historia los presidentes, los cancilleres, los ministros de Educación, ministros de Salud, ministros de Defensa, ministros de Economía, se han reunido tantas veces de los 12 países de América del Sur, unidos para defender los intereses de 400 millones de suramericanos y de 12 países. La unidad política que existe en América del Sur, junto al hecho de que producimos los alimentos, tenemos la energía, el petróleo y el agua, nos da las condiciones para hacer de América del Sur la quinta o la cuarta potencia del mundo. Centenares de parlamentarios hemos estado trabajando para construir el órgano legislativo de UNASUR, el Parlamento Sudamericano. Parlamento Sudamericano que legislará a favor de 400 millones de suramericanos de 12 países. Ese sueño de hacer de América del Sur una realidad, en un solo año, muchos parlamentarios, muchos ministros y gobiernos nos dedicamos a recorrer toda América del Sur y en un solo año, en el año 2010, conseguimos la ratificación de otros 7 congresos. Durante los últimos 12 meses hemos viajado por toda América del Sur para reunirnos con los presidentes de los congresos. Me reuní con Marco Maya, presidente del Congreso de Brasil, con Daniela Bogatás, presidente del Congreso de Perú, con Héctor Arce, presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, con Álvaro García, vicepresidente de la República de Bolivia, y el consenso es total. ¿Cuál es la diferencia ahora y por qué ahora sí podemos construir el Parlamento Sudamericano? Porque antes los que estábamos a favor de la unidad de América del Sur éramos 50 o 60 parlamentarios, 2 o 3 de cada país. Tú ibas a Perú y decías, aquí está Javier Díaz-Canseco y aquí está el otro que está a favor del Parlamento Sudamericano. Pero entre 2 o 3 parlamentarios por país y 50 parlamentarios no lo podíamos construir. Quiero que sepan que ahora no solo está Alberto, Cecilia y yo, hay 1.284 parlamentarios en América del Sur que han expresado su apoyo al Parlamento Sudamericano. Este Parlamento Sudamericano entonces va a tener una fuerza notable porque va a hacer leyes a favor de los 400 millones de sudamericanos. El Parlamento andino, junto con el Parlamento de Mercosur, decidieron impulsar el Parlamento Sudamericano. En vez de estar en contra, nosotros que somos parlamentos de 4 países del sur y 4 países de la región andina, nosotros estamos a favor de este Parlamento de los 12 países de América del Sur. ¿Por qué? Porque el Parlamento andino y el Parlamento Mercosur, cuando fueron constituidos, no les dieron capacidad de legislar. Entonces nosotros solo podemos dar criterios, orientación, controlar, pero no podemos legislar. En cambio, el Parlamento Sudamericano lo estamos construyendo para que pueda hacer, por ejemplo, una ley del medio ambiente para todos los 12 países, una ley de participación ciudadana, una ley de migrantes para toda América del Sur. Y por tanto, este Parlamento va a tener una capacidad de decisiones vinculantes que no tiene ni el Parlamento andino ni el Parlamento del Mercosur. Este proceso de construcción del Parlamento Sudamericano le conviene a todos. ¿A qué trabajador no le conviene si no tiene trabajo en Perú o en Chile irse a Ecuador o irse a Uruguay? ¿A qué trabajador no le interesaría recorrer los 12 países viendo en dónde tiene mejores condiciones de trabajo? ¿A qué estudiante no le gustaría de Ecuador o de Perú, si hay una buena facultad de lo que quiere estudiar en Uruguay o en Argentina, irse a estudiar? Si es una sola nación, como ocurre en la Unión Europea. ¿A qué artesano, a qué mecánico, a qué electricista, a qué cafetero no le convendría tener la posibilidad de que su capacitación la pueda utilizar en cualquiera de los 12 países?
y a los empresarios, sean empresarios pequeños, medianos o grandes. ¿A qué empresario no le conviene? En vez de producir y vender para 13 millones de consumidores, producir y vender para 400 millones. A todo el mundo le conviene. Este proceso le interesa a todos los ciudadanos sin distinción de oficio o actividad. Esta integración de América del Sur es urgente. No solo conveniente, es urgente. ¿Por qué? Porque antes cada país podía de manera dispersa hacer su negociación. Pero en este mundo globalizado, negociar con Europa, con China, con Estados Unidos, como un país disperso, es muy difícil. Pero en cambio, si tenemos vos, como 400 millones de suramericanos, y vos en la ONU o en las negociaciones internacionales, en la globalización, esta integración es urgente. No, el próximo mes de octubre, una comisión de alto nivel de los 12 parlamentos nacionales de América del Sur y del Parlamento del Mercosur y del Parlamento Andino va a reunir una comisión de alto nivel que la convoca Fernando Cordero y Héctor Arce, presidente del Congreso de Ecuador, presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, a los cuales felicito tanto a Fernando como a Héctor por esta iniciativa de reunir 2 representantes de cada parlamento para que busquemos consensos sobre el estatuto del Parlamento Sudamericano. Yo represento al Parlamento Andino en esa comisión de alto nivel y en el mes de octubre les haremos conocer la reunión que va a haber de esta comisión para elaborar los puntos de consenso de cómo construir el Parlamento Sudamericano. De que así como la UNASUR, que era un sueño, se ha hecho realidad, el Parlamento Sudamericano también se va a hacer una realidad. Pero quiero invitar a todos los ecuatorianos y a todos los sudamericanos no solo a apoyar este proceso, sino a participar. Y no solo a participar, a prepararse. Hay que prepararse, seas tú estudiante, artesano, empresario o profesional, a que América va a ser un futuro. Y si tú no te preparas para estar entre ese mercado y esa realidad política de 400 millones, y solo estás pensando en esta realidad de cada uno de los países, significa que no tienes mucho futuro. Porque quien trabaja por 400 millones va a competir de mucho mejor manera de que quien trabaja solo pensando en un mercado de 13 millones. Por eso invito a todos a participar en este proceso y a hacer de este sueño de Bolívar una realidad, el Parlamento Sudamericano, órgano legislativo de UNASUR. Gracias, preguntas.